Hola, ahora sí. Bueno, jóvenes, buen día. Nuevamente estamos con el equipo y no han podido habilitar. Bueno, han debido leer ya las noticias y en esta semana tenemos que definir lo del final. Entonces, el día miércoles que sea el final y como han leído es presencial el examen. Bueno, nos falta aspectos de seguridad. Hoy día vamos a ver algunas cuestiones y con eso terminaríamos. Ya, ya les había encargado de que vayan resolviendo un ejercicio del libro de Tannenbaum para eh, dar el examen final, ¿no? Porque les decía, va a ser algo similar a eso. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta tal vez respecto a... Bueno, el examen final básicamente va a ser entrada-salida, memoria y entrada-salida, ¿ya? Eh, lo que estamos interesados entonces es en ese, establecer algunas referencias respecto a sus dos tópicos. Entonces, en el examen final, memoria y entrada-salida. Bueno, tal vez alguna pregunta más de seguridad, pero son bastante generales, diremos. Ya hemos hablado cuando hemos entrado, hemos comenzado la parte de entrada-salida, hemos hablado ya de la importancia de la seguridad, ¿no? Entonces ya esa parte ya está. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, eh, en el libro de Tannenbaum se hace referencia a algunos productos, diremos, ¿no? Como bombas lógicas, etcétera, o virus, gusanos, etcétera. Pero más que esos productos, a nosotros nos interesa ver el concepto de seguridad, porque eso es lo más importante. Bueno, veremos entonces el capítulo de seguridad. Bueno, digámoslo, bueno, antes lo que quería hacer era un poco hacer un resumen de lo que es entrada-salida. Entonces diremos de que la entrada-salida es una tarea muy importante en los sistemas. Y luego, oh, eh, cualquier tarea que desarrolla el usuario tiene un costo. Ya hemos visto, el costo básicamente está en términos de cómo manejamos los datos, cómo organizamos, etcétera. De acuerdo a la
importancia de los datos, entonces se puede hacer una gestión o una explotación de los datos con relativamente, bueno, no diremos mínimo, sino un costo adecuado, ¿no? Y si desconocemos esa parte, entonces el costo puede ser bastante alto. Eh, Hay algunas cuestiones que se da generalmente cuando trabajamos con datos, de acuerdo a algunas referencias, por ejemplo, hay una cantidad de errores, bueno, no de errores, sino de falencias, diremos, que se va incorporando en la gestión de los archivos. Ya hay una necesidad, diremos, de hacer una gestión más dirigida tal vez más a manejar los datos de manera óptima, ¿no? Porque generalmente se crea archivos y, digamos, no tienen contenido o finalmente se habilitan tablas o se añaden campos, etcétera, y no se utiliza adecuadamente los archivos. Entonces, ustedes que están en una etapa de formación tendrían que tener una visión en la que eh, el conjunto de archivos que apoya, digamos, alguna aplicación tendría que responder de manera óptima a esa aplicación. Y si hay añadidos o cuestiones necesarias a veces para habilitar alguna función, entonces se lo haga de manera organizada, no improvisada, porque tener tablas, diremos, en las que los datos están fuera de rango o no están actualizados o que tengan campos en blanco, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es introducir lo que hemos llamado el GIGO, ¿no? Entonces, es importante de que tengan la visión en el sentido de que el PD va a ser exitoso, va a ser bueno si los datos se gestionan de manera adecuada, ¿ya? Y si se controla, diremos, todas las tareas de creación, eliminación, actualización, compartir, etcétera. En la actualidad, por ejemplo, hay sistemas, diríamos, por decirles, un sistema académico y, por ejemplo, para que el docente trabaje, por decirles, en sus notas, eh, se puede habilitar otros sistemas en Excel o en otro tipo de aplicación. Y en algún momento, entonces, estas aplicaciones, digamos, así habilitadas al paso, podrían generar una serie de errores en los datos, ¿no? Entonces, la importación o exportación de datos tiene que ser también controlada. Bueno, con eso entonces yo creo que estamos haciendo la importancia de los datos.
Y ahora sí veremos lo que es seguridad. Bueno, los datos entonces son lo más importante y en general se tiene que, además de habilitar una serie de procesos que garantizan la calidad de los datos, entonces se tiene que recurrir a una serie de igual procesos o procedimientos, garantizar el acceso a los datos. Entonces, en ese sentido, los datos se hacen bastante importantes. Ya, tal vez este párrafo puede representar lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, en la medida en que los datos vayan incrementándose, entonces se incrementa también la necesidad de proteger. Entonces, habíamos hablado en la parte introductoria de entrada-salida de que la seguridad está en el sistema, con el sistema y alrededor del sistema, esos tres niveles. Cuando hablamos de seguridad en el sistema, entonces estamos hablando de que hay un conjunto de procedimientos que se debe seguir para hacer cambios, hacer mantenimiento del equipo, mostrar algunos datos o sacar respaldos, hacer impresiones, todo eso. Lo mismo para instalar nuevos programas. ¿Ya? Entonces, un programa que lo hace, digamos, lo compran, lo hacen, etcétera, tiene que ser probado primero en un ambiente que no perjudique al sistema, bueno, no, que no se introduzca en el proceso principal de gestión, y de tal manera de que si hay algún problema, entonces no repercuta, ¿no?, en todas las tareas que realiza la organización. Si lo compran, lo mismo. Si lo alquilan, lo mismo. Entonces tiene que haber una visión siempre de que los datos que tenemos son valiosos, ¿ya? Y si por algún problema, diremos, se altera, entonces eso nos va a costar reponer, ¿ya? Entonces cualquier tarea que se va a hacer en el sistema tiene que estar respaldado con algunos procesos auxiliares, etcétera. Por ejemplo, a nivel de programación, tenemos eh, algunos estándares para manejar la cuestión de seguridad o riesgo, por ejemplo. Entonces, eh, el Magerit es uno de esos modelos para analizar el conjunto de riesgos que puede estar involucrado en todas las tareas de explotación de un sistema, el Magerit. Magerite. El Magerit, ¿ya?
Entonces, este es un modelo de análisis general de riesgos en tecnologías de la información. Y creo que ya les hablé también de esto, ¿no? Bueno, el otro modelo también es el COVID, ¿ya? Este modelo, entonces, a diferencia del Majerit, está orientado a, a lo que es la seguridad alrededor del sistema. Entonces, el Majerit, por ejemplo, está en el sistema, ¿ya? El Majerit, entonces, por ejemplo, es un modelo para analizar eh, riesgos, por ejemplo, de hacer un cambio en el sistema, de desarrollar programas, de incrementar tal vez el conjunto de recursos en un sistema, ya. Entonces la visión en esa parte es ver, diremos, algunas alternativas, por ejemplo, en el desarrollo de programas. Ustedes, por ejemplo, tienen un programa que, por decirles, aprueba un préstamo, digamos. Y su programa tiene, vamos a suponer, 100 líneas de instrucción. Entonces, alguien interesado en gestionar ilegalmente esa aplicación, entonces podría estar intentando, diremos, intervenir en la aplicación y por lo tanto añadir o eliminar o inhabilitar algunas instrucciones. Entonces, el Majerik lo que propone es justamente de que cada programa debe tener un añadido que controle las condiciones de cada programa. Ya de esa manera, entonces se garantiza cualquier cambio en cualquier programa. Entonces el Majerit es un modelo para eh, estudiar la seguridad en el sistema o para mejorar o incrementar la seguridad en el sistema. Bueno, les voy a mostrar acá, hay una aplicación, a ver un ratito. Entonces el Majerit es una visión en la que se busca a priori, debemos incorporar una serie de elementos en lo que es el software, la gestión de los datos, etcétera, para eliminar los riesgos. Ya la, la visión entonces del Majerit va en ese sentido. ¿Ya? Entonces, se habla, por ejemplo, de un plan de seguridad, de cómo deberían desarrollarse los sistemas de información, eh, qué
diremos, qué elementos deberían tomarse en consideración, etcétera. Bueno, entonces veremos la parte de desarrollo de sistemas de información porque es bastante amplio esto. Eh, bueno, ahí tienen bueno, les mostraré el Magerit, versión 3. Ahí está. Es metodología de análisis y gestión de riesgo de los sistemas de información. ¿Ya? Entonces, en la parte de desarrollo de sistemas, bueno, podemos ver tal vez la introducción. Bueno, como en acá dice, la gestión de riesgos es base para un buen gobierno, ¿no? Entonces, a partir de ello, esta norma establece algunos principios para el uso eficaz, eficiente, aceptable de las tecnologías de la información. Entonces, la gestión de riesgos es nuclear al gobierno de las organizaciones, en particular los riesgos que tienen su origen en el uso de tecnologías. ¿Ya? Y bueno, aquí están los beneficios, etcétera, ¿no? No vamos a ver metodologías, nada, solo desarrollo de sistemas de información. Entonces, el software constituye un tipo de activo frecuente y nuclear para el tratamiento de la información en general. El análisis de riesgos, entonces, bueno, está reiterando lo que es una pieza fundamental en el diseño y desarrollo de sistemas. Entonces es imperativo incorporar durante la fase de desarrollo funciones y mecanismos que refuercen seguridad del nuevo sistema. ¿Ya? Y del propio proceso de desarrollo, asegurando su consistencia y seguridad. Entonces, en esta visión se está enfatizando la importancia en este caso, del software. Entonces, lo que se plantea es de que la seguridad tiene que ser un proceso integral, ¿ya? Eso significa de que tenemos que tomar en cuenta el hardware, el software, la interacción con el usuario y con otros equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá en el inciso 2 del artículo 5 dice, entonces, que la concienciación de las personas debe ser de máxima o debe ser de máxima prioridad, ¿no? O sea, hay que capacitarles, hay que hacerles entender de que los datos que se tienen en el sistema son importantes y a partir de ellos se obtiene o se apoya cualquier tipo de tarea en la organización.
Entonces aquí está recalcando de que según los niveles y otras cosas se puede enfatizar en la interacción que realizan con el sistema, ¿no? El sistema entonces no es para probar algo o para hacer esto, sino que tiene que estar utilizado solo en las funciones que apoya. Entonces, la seguridad, según Majerit, está basada en los riesgos. ¿Ya? Eso significa de que el entorno donde se explota el sistema tiene que ser analizado. Entonces, de tal manera de que cualquier riesgo se pueda, diremos, evaluar y por lo tanto diseñar algún proceso de, de acción, ¿no? Un proceso de acción. Bueno, y si se tiene, por ejemplo, un conjunto de datos importantes, entonces va a ser necesario de que las medidas de seguridad se tienen que evaluar periódicamente. ¿Ya? Y eso significa de que, por ejemplo, alguien puede anotar su password, por ejemplo, por decirse, en un papel y está a la vista de cualquiera, y por lo tanto es un riesgo. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál debería ser la acción, en este caso, del administrador del sistema, por ejemplo? Entonces, el administrador tendrá que tener un proceso de cambio, de una alternativa, diremos, que le permita controlar el manejo adecuado de de las alternativas de acceso al sistema, ¿no? Password y otras cosas. Entonces, el desarrollo de los sistemas de información tienen que ver con la inicialización de procesos, ya la seguridad del sistema de información, el ciclo de vida de las aplicaciones y algunas, algunos procesos, diremos, que nos permitan, eh, como acá se está mencionando, sistematizar actividades de soporte al ciclo de vida del software. Entonces, saber cuándo un software necesita mantenimiento, etcétera. Y luego, estar atento a lo que es el contexto. Entonces, el contexto donde se explotan los datos está caracterizado, por ejemplo, o debería mejor estar caracterizado por un conjunto de procesos regulares y que todos los respeten, ¿no? Entonces, aquí no hay amigos, no hay personas de confianza, sino que el sistema está, eh, es lo más importante. Y como responsables del sistema, entonces necesitamos de que ese conjunto de procesos, por ejemplo, que están asegurando los datos, se respete. Y aquí lo que les decía al principio, ¿no? En la adquisición de datos. Entonces, cualquier tarea que involucre los datos
Entonces debe ser eh, gestionada adecuadamente, porque si no, se va, se está generando una amenaza, diremos, al conjunto de archivos. Bueno, ya en el diseño, por ejemplo, está el estudio de opciones, análisis y riesgos. Hay algunas cuestiones que pueden ser críticas y eh, algunas referencias a lo que una vez que se desarrolla el sistema, entonces se puede dar algunos cambios en las formas que se va a desarrollar el sistema. ¿Ya? Entonces, en ese caso se generan nuevos, no vamos a decir amenazas, sino nuevas vulnerabilidades en el sistema, ¿no? Y por lo tanto se requiere un conjunto de procesos adicional para que la seguridad de los datos siga en el mismo nivel. Bueno, y como ven acá, inclusive se hace referencia a la documentación, ¿no? Eh, en general, entonces, cualquier tarea y cambios en los sistemas debería documentarse. Ya, eh, por ejemplo, usted es un administrador del sistema y el peor riesgo, diremos, es de que se olviden de los cambios o condiciones de uso de algún sistema. Entonces, eso tiene que estar documentado para que en cualquier instante puedan eh, consultarlo y actuar, ¿no? Bueno, ese es el Majerit en otras, en general, digamos, en esta parte del desarrollo de sistemas. Consejos prácticos, tal vez. Entonces, bueno, ya esto es del análisis de riesgos, pero eh, supongo que con el capítulo 7 un poco ven la importancia de lo que plantea el Majerit. Bueno, ahora veamos una referencia de lo que es el COVID. A ver si hay algo. Bueno, entonces el Majerit es un modelo para seguridad en el sistema, ¿no? El COVID, en cambio, es una seguridad alrededor del sistema y principalmente está dirigido o orientado mejor a tareas de auditoría. ¿Ya? Como su nombre sugiere, entonces el COVID, bueno, a ver, aquí está esto les voy a compartir entonces y en base a eso vemos.
Bueno, ahí tienen el COVID. Entonces, como acá dice, es el marco de trabajo reconocido a nivel mundial que ayuda a garantizar el gobierno corporativo de la información y la tecnología. Oh, Entonces, el COVID está orientado a lo que es la seguridad alrededor del sistema. Bueno, aquí hay algunas consideraciones acerca de dónde se puede ubicar el COVID dentro de la organización. Y este es el esquema conceptual del COVID. De acuerdo a la visión de explotación de sistemas de información, por ejemplo, eh, la unidad de sistemas tendría que estar a nivel ejecutivo, digamos, ya en el peor de los casos a nivel táctico. Pero bueno, eso es desde un punto de vista teórico. Bueno, y en muchas organizaciones se da, ¿no? Pero en la mayoría, en realidad el PD lo utilizan en un nivel operativo, ¿no? Entonces le restan importancia, digamos. Entonces el COVID aquí, por ejemplo, lo que plantea es de que en una ubicación a nivel ejecutivo, entonces este modelo debería eh, traducirse en un conjunto de medidas que aseguren todos los recursos de información que utiliza la organización. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a este su marco conceptual, lo que está buscando es adaptar un sistema de gobierno a las necesidades de la empresa. Eso es a nivel ejecutivo. ¿Ya? Luego, eh, una visión desde ese nivel, por ejemplo, entonces eh, le da mayor relevancia a lo que es el modelo, el COVID. Y la otra visión acerca del COVID es de que permite disponer de una actualización constante, etcétera, ¿no? Y además cuenta con un conjunto de herramientas para dar soporte en lo que es la implementación del modelo. Entonces, este modelo es un poco más complejo, pero es una, por aquí debe estar su principios del sistema de gobierno, aquí está. Entonces, según esta visión, por ejemplo, el COVID tiene un conjunto de principios que permiten crear un sistema de gobierno. ¿Ya? Eh, en los principios del sistema de gobierno está el valor para las partes interesadas, separar gobierno de gestión, o sea, eso significa de que
un sistema de información o los sistemas de información de la organización deberían tener, diremos, una gerencia de información y en ese caso el administrador del sistema es solo una función ya dependiente de la gerencia, ¿no? Y que tiene que seguir algún tipo de procedimientos que tiene que implementar. Y la visión de la gerencia es diferente. Bueno, aquí en el 2, enfoque holístico, dice, entonces es una reiteración de lo anterior, ¿no? Del 4. Debería ser un sistema de gobierno dinámico, además ajustado a la necesidad empresarial y debería cubrir todas las áreas, ¿no? De extremo a extremo, dice. Bueno, como ven, es una visión entonces de la seguridad del sistema, ¿ya? Entonces está mirando al sistema como un componente más de lo que es la tecnología de la información. Entonces hay una serie de etapas en su implementación y a partir de ello entonces una organización puede alcanzar determinado nivel de implementación de este modelo. Bueno, actualmente, por ejemplo, hay algunos otros modelos que han incorporado parte de este modelo y parte del Majerí como en uno solo, ¿no? Con la idea de, diremos, eh, proveer una alternativa en la que se consideran solamente algunos aspectos fundamentales de cada modelo, ¿ya? Porque este modelo es bastante extenso y por lo tanto puede ser bastante costoso su implementación, ¿ya? Y para evitar eso, entonces se plantea un nuevo modelo con algunas partes del COVID, partes del Majerit y partes de otros estándares. El ISO 26001, por ejemplo, esa es una combinación de varios estándares. Entonces, es una visión un poco más ágil, podemos decir, o más liviana de estas visiones que se han dado, dada la importancia de los sistemas, de los datos que gestionan los sistemas de información. Bueno, eso es, entonces como referencia yo creo que está suficiente. Podemos volver al capítulo de seguridad. Bueno, el entorno de seguridad. Entonces ya tenemos una idea. Entonces el entorno de seguridad generalmente considera, digamos, el conjunto de recursos con los cuales el sistema interactúa, ¿no? Personas, máquinas, etcétera, etcétera. Según Tannenbaum, por ejemplo,
Muchas personas utilizan seguridad y protección de manera indistinta. ¿Ya? Eh, y por lo tanto, según Tannenbaum también, entonces, seguridad se refiere al problema general y protección, en todo caso, al uso de mecanismos de protección. Sin embargo, como acá está haciendo énfasis, los sistemas operativos tienen algunos mecanismos específicos de protección, ¿no? Los que se utiliza para resguardar o salvaguardar la información en los sistemas. Entonces, esos mecanismos específicos es el login y el password, lo mínimo. Después, las opciones que nos da para proteger archivos que se va a compartir, por ejemplo. Puede ser solo para ver o solo para eh, un uso bien restringido, ¿no? O partes, diremos, del archivo. No todo el archivo pueden ver. Entonces, generalmente las amenazas van en el sentido de que eh, los datos tienen algún valor y por lo tanto esa referencia debe estar disponible para alguien que tiene un nivel, en este caso, de confidencialidad de datos. ¿Ya? Entonces los datos tienen que ir según la jerarquía del usuario, diremos, al que está dirigido o al que puede ser útil. Entonces acá dice, por ejemplo, el propietario debe ser capaz de especificar quién puede ver qué cosa, dice, ¿no? Entonces eso es un nivel. Entonces acá está haciendo referencia justo a algunas amenazas. La, a la confidencialidad, la amenaza es exposición de los datos. A la integridad de los datos, o sea, de que los datos no sean alterados, entonces la amenaza es de que alguien realice alguna acción. Bueno, usted tiene, por ejemplo, algunas referencias que pueden ver en el caso de Snowden y otros casos acá en el Banco de la Unión, por ejemplo, cuando hicieron un desfalco, un robo, creo por el año 2014 o 12, creo que es, o el 10, creo que, en donde cargaban dinero en los cajeros, reportaban que han cargado X cantidad, pero habían cargado una fracción de X, ¿no? Y cómo, diríamos, se trabajaba, porque esto no es solamente cambiar algo y listo, no es un grupo, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, en el caso que acabo de mencionar, está, digamos, la confidencialidad del sistema ha sido rota y por lo tanto se ha alterado unos datos, la posibilidad de intervenir en el sistema ha sido abierta, ¿ya? Y la exclusión de los usuarios pues, también ha sido quebrada, digamos. Esa es la característica de cualquier
alteración de la seguridad. ¿Ya? Entonces acá está haciendo referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los datos. Bueno, la integridad, ¿qué significa? Bueno, ya hemos mencionado, disponibilidad también. Esto de la negación del servicio. Entonces, la negación del servicio es una forma de controlar. Por ejemplo, si alguien tiene que accesar a una cuenta y no recuerda el password, pues el sistema le da un chance, dos tal vez, y después ya directamente ya les rechaza, ¿no? Entonces tiene que presentarse, etcétera, hacer justificaciones y obtener nuevamente la habilitación. Entonces hay algunas cuestiones particulares en lo que es la gestión o administración de los sistemas de, de computación. Bueno, acá por ejemplo se está haciendo referencia a alguna, diremos, alguna acción en la que, bueno, que resulta de que alguien no ha cerrado su cuenta y no gestiona adecuadamente su cuenta y por lo tanto un tercero podría eh, utilizar, digamos, esa alternativa para entrar al sistema. Todo es proceso. Bueno, de acuerdo a las experiencias en la explotación de sistemas, generalmente el ataque siempre es desde adentro, ¿ya? O sea, significa de que el que explota el sistema o el que programa el sistema, etcétera, potencialmente son los que intervienen, digamos, en el sistema. Entonces esto está haciendo referencia a ese tipo de alternativa. Entonces, bueno, aquí hay alguna clasificación de usuarios no técnicos, intrusos que husmean, y una serie de aspectos que se podría traducir como intento o intrusión en el sistema, digamos. Bueno, esto de la pérdida de ventas, por ejemplo, es un riesgo, ¿no? Y para ello ya acabamos de mencionar al Mahiri. Entonces hay algunas cuestiones, pero que a veces son difíciles de controlar. Un desastre natural, por ejemplo. Ya, en el año 2000, creo que era, o en el 2005, no sé, hubo aquí en La Paz una lluvia y todas las calles se han vuelto como ríos, y resulta de que en algunas casas tenían oficinas en subsuelo o en el primer piso. Entonces ahí perdieron sus referencias muchas organizaciones, ¿ya? Y tenían problemas para
por ejemplo, alguien que presta dinero, digamos, pierde todas sus referencias y se acordará por decirles ya, con la mejor predisposición, digamos, puede recuperar 50 usuarios, digamos. Pero sabe de que tiene más. ¿Cómo los recupera? Su sistema lo ha perdido, no tenía respaldos, sus documentos los ha perdido, no tenía copias, o tal vez tenía y había una serie de cuestiones. Entonces, bueno, eso es difícil de establecer porque es algo natural, ¿no? Un desastre natural. Ahora, aquí un poco viene de relieve la cuestión de backup, ¿no? Entonces, ahora al menos que hay una alternativa de llevar en su bolsillo cualquier cantidad de datos, entonces un backup sirve bastante. Bueno, y algo importante es el cifrado. Bueno, esto del cifrado no es de ahora, ¿no? Sino que es una tarea que siempre se ha manejado desde tiempos remotos y no tienen que pensar de que es nuevo esto. Entonces, generalmente en esta tarea se recurre a métodos antiguos, por ejemplo, el método de César, eh, el método, diremos, basado en algunas eh, configuraciones de ciertas referencias y representadas de otra manera, ¿no? El caso más famoso, tal vez, bueno, aparte de la época romana, es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En las tareas que ha hecho eh, Turing para descifrar eh, un conjunto de mensajes que manejaba, en este caso, el ejército alemán. Entonces ahí va la cuestión de cifrado y bueno, acá se ha creado ya una serie de alternativas más, más sofisticadas, diremos, para eh, ocultar la información, ¿no? Entonces acá hay una serie de métodos que se utilizan. Bueno, una visión, por ejemplo, de lo que es el cifrado está en este gráfico. Entonces, hay un texto simple, se cifra, baja o viaja por la línea, alguien lo recibe, tiene que aplicar un algoritmo para descifrar y el cifrado y el descifrado tienen su clave, ¿no? Entonces, el que tiene que cifrar tiene una clave y el que descifra también tiene otra clave. Entonces se habla de claves públicas, ya hay una serie de alternativas. Aquí está una, digamos, un método bastante simple, que es representar un mensaje utilizando el mismo alfabeto, pero en este caso desplazado. Por ejemplo, a la A le corresponde la Q, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas.
tal vez lo más importante es el costo, digamos, que tiene descifrar algún mensaje. Bueno, eso va ligado a cada método, ¿no? Ya en alguna de las materias ustedes van a ver con más detalles. Bueno, y lo que está de moda ahora es un poco, digamos, utilizar todo digital, ¿no? Y firmas digitales. Entonces, la firma digital es una nueva alternativa para mejorar lo que es la confidencialidad, ¿no? Que ya hemos visto de que es una relación de nivel de la persona con los datos que tiene a los que puede accesar. Entonces, como persona, por ejemplo, entonces en la actualidad la firma, entonces representa de que la persona física tiene conocimiento y se ha hecho presente para hacer alguna tarea, digamos. En el caso de la digital, entonces tendría que pensarse de que esa persona física está representada, en este caso, por un proceso, como en este caso se está caracterizando como un cálculo de un bloque de firma, ¿ya? Y esa firma no puede ser alterada, digamos, y por lo tanto puede respaldar algún documento, lo mismo que se hace de persona de manera física, ¿no? Bueno, pero bueno, son construcciones, digamos, que en todo caso se utilizan según un conjunto de procedimientos que garantizan, ¿no?, esta representación. Entonces hay una serie de modelos, digamos, y ventajas, desventajas, etcétera. Y también se menciona un tercero, o sea, tiene que haber una entidad que respalde, digamos. Acá ya no hay una acción de cara a cara, digamos, sino cara, intermediario, y, o sea, cara a cara, pero con intermediario. Y el intermediario, entonces, tiene que garantizar eso. Entonces, es más complejo. Bueno, en términos de, de uso estoy hablando, ¿no? Bueno, hay algunas construcciones, y esta es una de esas construcciones del TPM. Entonces, acá, ¿cómo almacenar? ¿No? Es lo mismo que el, el, el CRM, por ejemplo, para gestionar el conjunto de clientes que tiene una organización. Ya, mecanismos. Bueno, aquí está el dominio de protección, el conjunto de gentes o recursos que interaccionan con el sistema.
Entonces hay una un nivel de responsabilidad, digamos, de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces habrá alguien que tiene la responsabilidad total, otro que tiene una responsabilidad limitada, otro que tiene una responsabilidad relativa, ¿ya? Eh, para asegurar el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tiene responsabilidad total puede ser el administrador del sistema, porque tiene que controlar a todos, quién ingresa al sistema, qué archivos utiliza, etc. Y ese es un complemento a lo que el sistema operativo ofrece en términos de seguridad, ¿no? Entonces, una responsabilidad limitada es, por ejemplo, el que utiliza los datos del sistema y su responsabilidad está ligada a la aplicación, digamos, que utiliza. Entonces, por ejemplo, un cajero no puede ver toda la referencia del cliente, ¿no? Tiene que eh, disponer de un conjunto de datos que le permitan hacer su tarea, nada más. Entonces no puede cambiar. Lo mismo un programador o un analista de sistemas. Entonces, a pesar de que está ligado al sistema, tampoco puede tener. Él tiene una responsabilidad limitada. El que hace mantenimiento, digamos, del sistema, igual limitado. Y una responsabilidad relativa, por ejemplo, por decir, eh, por alguna situación, el personal de sistemas deja abierto, digamos, la oficina. No hay nadie ahí. Entonces, el portero, que puede ser alguien, digamos, que está interesado en datos, podría eh, intervenir, ¿no? Pero en este caso no lo tomamos desde ese punto de vista. No, en este caso, el portero como persona responsable, entonces pregunta, diremos, o reporta de que la oficina está abierta y qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces es una responsabilidad relativa. Es como cada uno de nosotros tenemos cuando vemos alguna cuestión que requiere, diremos, de nuestra participación, ¿no? Aunque no somos tal vez de, del problema, de la situación, ¿no? Entonces intervenimos. Y más si fuera empleado, entonces tiene más, esa responsabilidad es mayor. Bueno, entonces aquí están los dominios de protección. 3 dominios. Bueno, no sé cuál será la edición de Tannenbaum, pero eh, bueno, más está considerando la acción sobre los archivos, ¿no? Entonces se puede incluir con facilidad el cambio de dominio en el modelo de matrices. Claro, es de cómo organizar la seguridad entonces en el acceso a los archivos. Bueno, listas de control de acceso. eh,
Bueno, y para ustedes que están interesados en, o que habitualmente están interaccionando con la web, tal vez pueden ver el conflicto que ha tenido Tannenbaum con Linus, eh, Linus Torvalds, el, el creador de Linux, ¿ya? Y luego de las acciones que ha hecho también Microsoft para eliminar Linux. Entonces, Linux de alguna manera se ha constituido en un sistema operativo bastante importante porque, digamos, se ha desarrollado bajo la idea de lo que es el Unix. Entonces, a diferencia de los sistemas operativos propietarios, el Linux tiene un desarrollo, diremos, que nace del conjunto de usuarios que lo utilizan, ¿ya? Y de ahí que Microsoft también estaba interesado en eliminar el Linux. Entonces, hay algunas publicaciones bastante interesantes en ese sentido y de las acciones que ha hecho y del, digamos, de las visiones acerca, por ejemplo, este Tannenbaum es digamos, un investigador de los sistemas operativos y tiene una visión de los sistemas operativos bastante eh, experimentada, ¿no? Ha hecho un sistema operativo, el Minix, y a pesar de que en principio el Minix ha causado bastante impacto, entonces él no estaba de acuerdo en que lo modifique a alguien o lo amplíe, etcétera. Y a partir de ahí aparece un proyecto que es el Linux, ¿ya? Y el Linux, entonces, se desarrolla, digamos, la parte principal lo desarrolla Linux, Torvalds, y el resto, lo complemento y otras funcionalidades, lo va desarrollando la comunidad que lo utiliza y que va mejorando cada vez. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, el Minix, que había hecho un gran impacto, queda en el olvido. Entonces, Tannenbaum tiene una visión diferente de lo que es el Linux, ¿no? O sea, lo ve desde un punto de vista como un sistema improvisado, digamos. En cambio, los usuarios lo han establecido como un sistema capaz de eh, soportar diferentes tipos de desarrollos y tiene un nivel de seguridad bastante alto. Y más o menos con esa visión también Microsoft intenta, eh, diremos, destruir al Linux. Y es dos publicaciones son bastante interesantes. Entonces pueden buscarlo en la web y ustedes van a ver ahí. Bueno, entonces en esta visión de seguridad de Tannenbaum está más que todo algunas tareas que habitualmente se hace con los archivos, ¿no? Entonces, hemos visto algunas tecnologías o algunos desarrollos tecnológicos para, eh,
disponer de una copia, varias copias, etc. Bueno, sistemas confiables. Eh, bueno, acá se está haciendo referencia a estas construcciones que atentan contra la seguridad de los datos. Entonces, acá la pregunta es si es posible construir un sistema operativo. Tenemos que entender computacional seguro. Entonces, uno de los sistemas que ha contribuido de gran manera en el desarrollo de sistemas operativos es el Multics. Ya han hecho una tarea y este sistema operativo tiene una visión diferente de lo que eran los sistemas operativos. Ya la idea de este sistema era de que el usuario podía o tendría que tener la posibilidad de gestionar todos sus datos desde cualquier parte. Ya estamos hablando de este año. Y recién por los 90, o a finales de los 90, estamos con el inicio de las redes, ¿no? Y por el 95, diremos, ya viene una cuestión un poco más experimental. Entonces ya tenía esa visión. Y no en el sentido de las redes, sino en el sentido de que cualquier usuario se conectaba al sistema de energía eléctrica y podía intercambiar. Esa era la visión. Entonces ha desarrollado un sistema grande, pero que no ha tenido éxito porque era demasiado grande para esa época y además la tecnología no le permitía implementar muchas de las cuestiones. Entonces, construir un sistema seguro, entonces puede resultar algo complicado, porque el usuario generalmente maneja los datos de diferente manera y eso no se puede estandarizar. Existen algunos procesos que se recomiendan en los modelos de seguridad, pero generalmente es complicado eso. ¿Ya? Entonces, esta cuestión de sistema seguro es difícil, ¿no? Inclusive al propietario de Microsoft, por ejemplo, en una presentación ante fabricantes de autos, salió su famosa pantalla azul, ¿no? Entonces, ustedes deben saber eso y entonces en la pantalla azul generalmente en Windows decía el usuario debido a hacer alguna acción no adecuada. Entonces a Gates le salió su pantalla, ¿ya? Y él estaba recomendando o estaba haciendo énfasis en la importancia de su producto y de que la industria automotriz debería tomar en cuenta muchas de esas cuestiones y le salió la pantalla y le salieron entonces una serie de observaciones. Entonces, un fabricante de autos entonces implementara lo que plantea Windows o Gates,
Pues en algún momento el usuario podría experimentar de que su auto se detenga y diga, usted ha hecho una acción no permitida y se para y no arranca más. Entonces, son cuestiones difíciles de manejar. ¿Se puede hacer sistemas seguros? Se puede, pero tendría que ser para algo específico, porque hacerlo general es complicado. Bueno, y acá hay una cuestión bastante interesante, ¿no? Esto que siempre se repite. Hazlo simple, dice. Cualquier cosa hay que hacerlo de manera simple, ¿ya? Porque si se complica, entonces no es seguro. O la seguridad, diremos, se está gestionando de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, un sistema seguro tiene que ser un sistema simple, ¿ya? Bueno, y acá hay algunos ejemplos de los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Y luego la base de datos o base de cómputo mejor confiable. Bueno, son visiones ya en todo caso de lo que eh, representaría la confiabilidad. Bueno, esto de confiabilidad, por ejemplo, se utiliza más con el hardware, ¿ya? Y la fiabilidad, no, al revés, la confiabilidad es con el software y la fiabilidad es con el hardware, ¿ya? Entonces la confiabilidad, por ejemplo, en el software está determinado por las funciones incorporadas en lo que se llama el kernel o el núcleo del sistema operativo. En la actualidad se maneja el término microkernel, en el sentido de que solo un conjunto de funciones específicas constituyen el kernel. ¿Cuáles deberían ser esas funciones específicas? La entrada, la entrada-salida, digamos, lo más importante, ya, o sea, gestionar el dispositivo, gestionar la CPU, la memoria y nada más. Lo demás son funciones que deberían estar en otra capa del sistema operativo, en otro nivel. Entonces podemos decir de que es funciones del kernel o del microkernel, eh, tendrían que tener una prioridad superior, ya la más alta. Y otras tareas ya prioridades bajas. Bueno, y se continúa acá con la cuestión de modelos, bueno, seguridad multinivel. Bueno, esto de seguridad multinivel ya hemos hablado con los directorios de varios niveles, ¿ya? Y, bueno, está refiriéndose en todo caso eh, diremos, quién lo ejecuta un proceso y qué nivel de seguridad tiene, ¿no? Ya son cuestiones de administración más que todo. Eso es para el administrador, ya. Bueno,
Bueno, la autenticación. Bueno, la autenticación en todo caso está caracterizado por el login y el password, ¿no? Entonces se supone de que hay un proceso para generar palabras clave y determinar diferentes niveles de acceso para un determinado usuario, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, está haciendo referencia a un procedimiento de inicio de sesión, ¿ya? Que puede ser utilizado o que no, ¿no? Aquí dice, aunque los usuarios imprudentes lo pueden deshabilitar. Entonces, para poder designar o generar palabras de acceso, puede ser algo que el usuario conoce, que el usuario tiene, que el usuario es, etcétera, ¿no? Bueno, y estos son criterios, digamos, que uno podría utilizar para generar una palabra de acceso al sistema. Y más o menos con este criterio también alguien que quiere ingresar al sistema, entonces podría pensar en los mismos términos, ¿no? Y un poco perfilar algunas palabras que podrían darle acceso al sistema. Bueno, esta es una reiteración y otra alternativa para ingresar. Y estos son algunas acciones de terceros, ¿no? Crackers, hackers, husmeador de paquetes. Bueno, entonces la seguridad en los sistemas va principalmente ligado a la organización de directorios y a las alternativas que tiene el usuario para ingresar al sistema. Y esa es la visión del sistema operativo. Los otros modelos que estamos viendo son complementos. Entonces hemos dicho seguridad en el sistema, alrededor del sistema y con el sistema, ¿no? En el sistema, con el sistema y alrededor del sistema. Bueno, entonces quedamos para el día miércoles el examen final, es presencial. El examen más o menos va a ser considerando lo que se planteaba en el ejercicio de este libro y que decía básicamente de que se tiene un archivo con ciertas características y de que hay una determinada actividad sobre el archivo y de que debería calcularse costos, ¿no? Más o menos va a ser lo mismo. Y en la parte de memoria veremos entonces cuestiones de algoritmos, pero del grupo de memoria virtual. ¿Ya? Entonces la memoria virtual y además algunas tareas relacionadas a la memoria secundaria, ¿no? Básicamente eso. Entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Licenciado, una pregunta. Ay,